te bendiga. Espero que te encuentres bien el día de hoy y deseo con todo mi corazón que podamos juntos disfrutar de estos episodios bajo el tema que estamos trayendo, que es conociendo a nuestra guerra espiritual. Y el episodio de hoy, como lo prometido es deuda, es la continuación de la jerarquía que no podemos ignorar. Y estamos en la parte 2 porque se me extendió un poquito, así que tuve que hacer otro episodio para completar el primero. Y le quiero dar las gracias por acompañarme y ruego a Dios que nos ilumine, como siempre digo, y que abra nuestros ojos y que abra nuestros oídos espirituales para que podamos recibir con sabiduría y entendimiento esta su palabra, porque esto es bien importante. Siempre invitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos recuerde esta palabra que hemos estudiado, que hemos leído, y para que abra nuestro entendimiento, porque de una manera sobrenatural, y para que podamos consumir este maravilloso manjar espiritual. Así que antojitos espirituales es todo de ver antojable este evangelio. Así que como les dije, vamos a comenzar con jerarquía que no podemos ignorar, y esto es muy lindo. Estoy bien entusiasmada. Es algo, como les dije anteriormente, que lo he estudiado, tratando de estudiarlo y profundizarlo por bastante tiempo, bastantes años, y por fin estoy trayéndolo con mucho amor, con mucho esmero y con mucho respeto, porque es un tema muy serio que vamos a estar hablando, y me refiero al libro de Efesios. Vamos a continuar. Hicimos el capítulo 6, versículo 10 y 11 en el episodio de la parte 1, el episodio 2 de la parte 1, y hoy vamos a estar en Efesios 12. Así que vamos a leer lo que dice Efesios 6, 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ponga bien atención: principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que versículo, únicamente este versículo 12, habla de 4 diferentes posiciones que se encuentran en la jerarquía del enemigo, y lo vamos a estar desglosando, primero Dios, con la ayuda del Señor. Y entonces hablamos y decimos: ¿con quién es nuestra lucha? ¿Con quién es nuestra lucha? Existe una jerarquía espiritual que de verdad no podemos ignorar. Y es muy impresionante el hecho de que Pablo nos advierta sobre esta lucha, que describe claramente las maquinaciones de Satanás. Por eso quise hablar y traer en la primera parte del segundo episodio, quise traer bastante información, o por lo menos algo de información de Pablo, porque él es el que escribe esto. Él fue inspirado para escribir eso. Entonces, bien importante que traiga un poquito de él, que conozcan a este autor de este libro. Y porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Miren esto: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto se vuelve sinceramente muy interesante, porque si nuestra lucha no es contra sangre y carne, entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? A ver, cuénteme de qué estamos hablando. Magnífica pregunta. Qué bueno que está preguntándome esta pregunta. Nuestra guerra no es con su hermano, no es con sus padres, no es con su esposo, no es con su esposa,
tampoco es con sus amistades, ni nadie que hablemos en persona. Nuestra lucha, amados, es con seres espirituales que atormentan y tienen una organización bajo un líder. ¿Y quién es ese líder? Ese líder se llama Satanás, el diablo. Y vemos que nuestra lucha no es de sangre o carne. Estamos hablando de personas físicas como usted y yo, sino que hablamos de una guerra espiritual. Así que no es una persona así de carne. No nos estamos peleando con tú y yo, el uno, el otro. No, estamos hablando de una guerra espiritual. La guerra espiritual, cuando hablamos de guerra, rápidamente entendemos que se trata de un conflicto, ¿verdad? ¿No es cierto? Se trata de un conflicto. Y para que haya una guerra, se necesitan personas en desacuerdo, no están de acuerdo y dispuestos de alguna manera a defender sus ideales de una forma pacífica o agresiva. Puede enfrentarse ya sea de una forma pacífica, entrar en esta guerra, o puede ser en una forma agresiva, pero con fines de triunfos. Así que en otras palabras, no importa de la manera que se entre a esta guerra, todos queremos ganar. No vamos con una mentalidad de perder, ¿verdad? Vamos con una mentalidad de ganar. Así que los guerreros deben estar dispuestos a entrar en batalla con el fin de defender un conflicto o un desacuerdo. Así que tienes razón de ser, ¿verdad? Y en el mundo espiritual, la guerra mayormente es mental. Y lo que hace es que provoca dificultades emocionales, y estas dificultades son algunas veces difíciles de confrontar. Se nos hace difícil porque la mente nos traiciona de alguna manera y destruye nuestra paz y nuestro entendimiento. En esta guerra no solo se envuelven a muchas personas, pero se puede desarrollar en la mente de una sola persona, que puede ser destruida físicamente y mentalmente, con consecuencias difíciles de confrontar. Y esto le puede suceder, a cualquiera. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? De que la guerra, la clave de una guerra es el desacuerdo, y debemos ver la forma en cómo podemos confrontar a esta guerra que se nos presentó sin tocar la puerta, porque créanme que la guerra no le toca la puerta y le dice: hola, estoy aquí. No. Esta guerra, amados, no avisa. Y todos tenemos al menos un conocimiento básico del reino de Dios y de su poder divino. Por ejemplo, en Jesús, el Espíritu Santo, conocemos a Dios porque nacemos. Todos, tú y yo nacemos creyendo en el poder divino y mencionamos a Dios porque todos sabemos que Dios es nuestro creador. O sea, yo creo que nadie debe tener esa duda de que Dios es nuestro creador. Y sabemos también pues que debemos orar, que debemos rezar, que debemos dar gracias a Dios por todo. Es algo muy natural en los seres humanos porque nacimos con esto en nuestro interior y al menos conocemos lo básico del reino de Dios, y eso pues creo que está bastante claro. Pero ¿qué sucede? Sucede que el enemigo ha declarado, ha declarado guerra contra el pueblo de Dios. Y no está contento, créanme que no está contento con aquellos
que le buscan. No se extrañe de tantos problemas y tormentas que le agobian. Esta guerra, amados míos, es real, pero no está perdida. Eso es bueno. Esta guerra no está perdida. Y todos los creyentes tenemos el derecho de orar en contra de estas fuerzas, de estas potestades, pidiendo la protección de Dios y también la victoria sobre estas fuerzas del mal. Estamos muy alertas, reconociendo que Cristo ya ha derrotado estas fuerzas y esta es nuestra gran esperanza. Jesús, Dios, Jesús, esta palabra es nuestra gran esperanza y es por eso por lo que el Señor pone en nuestras manos una armadura que no podemos ignorar y vamos a estar hablando de cada una de estas piezas, ¿ok? Esto se vuelve muy interesante y es un tema muy agradable, pero también muy importante que lo debemos a entender, que lo debemos creer, porque créame, amados, esto es una realidad. Y mi pregunta el día de hoy es, ¿qué tanto conoces tú del reino de Satanás? ¿Qué tanto conoces tú del reino de Satanás? Esta es mi pregunta para el día de hoy. Y conocemos con algunos detalles que no voy, ¿verdad?, a ir a profundizar y a ir con tanto detalle, pero por lo pronto trataremos de hablar de lo más básico, lo más necesario, ¿ok? Porque si no, entonces tengo que hacer otra tercera parte y tenemos que seguir con el tema. Tenemos que terminar el tema en un momento, ¿ok? Qué bueno que me están acompañando, de veras se lo agradezco. Entonces, en la guerra espiritual podemos ver algunas características que la distinguen y ahí es que vamos a comenzar. Entonces, podemos enfrentarnos, por ejemplo, con influencias demoníacas que llevan al ser humano a tentaciones. En muchas ocasiones no desean proseguir. En otras palabras, podemos tener tentaciones que no las deseamos, pero que la persona, como viene de Satanás, pierde el dominio de controlar lo que le está sucediendo. Y esas cosas suceden mucho. Y la persona puede experimentar ataques espirituales y que no saben de dónde provienen, o sea, no saben de dónde provienen y la confusión, ¿verdad?, los lleva o los puede llevar a opresiones, los puede llevar a ansiedades peligrosas. O sea que estas influencias pueden causar también enfermedades repetitivas. Mire bien lo que estoy diciendo, enfermedades repetitivas e incluso se dice que son, como le decimos, de generación en generación. Y esto vamos a estar hablando un poco más adelante de esto de generación con generación, ¿ok? Esto sucede porque ese es el fin del enemigo. A todo el que pueda destruirse lo va a llevar en el camino, créanme. Y si el enemigo, escúcheme bien lo que voy a decir, si el enemigo logra captar la mente de la persona, esto produce una batalla interna que le abre puertas para una lucha personal. Entonces la mente fuera de control está expuesta bien fácilmente al pecado y también expone a actuar en la carne. Estas son las consecuencias de estos ataques del enemigo. O sea que el pecado se vuelve tan y tan normal en la persona porque queda ciega, queda presa de las maquinaciones de Satanás. Esto es bien, bien interesante y porque ya esta persona ya no tiene control
porque está presa su mente. ¿Ok? Y no sin mencionar que también el enemigo atormenta con enfermedades físicas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para inhabilitar a la persona, obstruyendo, fíjese bien, obstruyendo el propósito de Dios en su vida. Por eso vemos personas que han querido desarrollarse en el evangelio, han querido tener metas y no las pueden cumplir y se le atraviesan tantas cosas y cada cosa se le complica. Y volvemos y quiero aclarar, todo esto no es el diablo. Yo lo entiendo. Muchas veces son consecuencias. En el episodio anterior, si no lo ha visto, véalo, pero yo mencioné el hecho de que estas cosas pueden suceder por diferentes formas y dijimos que puede ser ya sea que es uno mismo que lo provoca. También hablé de que puede ser entonces que sea Satanás el que esté envuelto, pero también hay cosas que no suceden porque es el plan divino. Entonces esos fueron los 3 puntos que yo traje anteriormente y los sigo recalcando porque es la verdad. Son por lo menos estas 3 cosas que pueden estar sucediendo. Entonces no todo esto es el enemigo, pero por favor, concéntrese, sea positivo y trate de entrar en este tema porque a lo mejor hay algo que usted no ha podido identificar y este es el momento de ver, no he podido resolver esto, he pasado por estas situaciones y siguen constantemente, esto está raro, ¿qué está pasando? Entonces es por eso, por lo que estoy trayendo esto, porque yo me pregunté muchas de estas preguntas, yo me decía tantas cosas y mientras más entré en todos estos temas me dije, ok, con que esto es así, con que el enemigo tiene pelea conmigo, está en contra de mí y esto es lo que está sucediendo. Y entonces cuando uno identifica esto, mire, no se sienta mal, porque el problema que tenemos es que los muchos cristianos que somos religiosos decimos, oh, no, yo soy cristiana. Oh, conmigo el diablo no se mete. Mira, hasta lo cantamos en canciones. Con los hijos de Dios el diablo no se mete. Pues mire, mi amor, está equivocado. Porque créame que son la presa fácil. Son las más que buscan. ¿Por qué? Porque ya tú estás en camino a santidad con Dios, camino a entrar profundamente con Dios. Y como eso está sucediendo, no, tienes que venirte para el reino de Satanás, porque con Dios no, eso no. Entonces créame que el enemigo tiene muchos motivos para sí buscarte. El hecho de que seamos cristianos no nos hace exentos de esto, pero fíjese, cuando ya uno ya está a un nivel maduro, lo que sucede es que ya nosotros entendemos que no le debemos tener respeto. Porque está perdido, porque está derrotado por la sangre de Cristo. Pero lo que sucede es que muchas veces ni conocemos el reino de Dios y mucho menos el reino del enemigo. Y ese es el problema que estamos teniendo. Porque ni uno ni el otro. Porque no estamos ni aquí ni allá. Entonces, es la razón por la que yo quiero profundizar en este tema. Como le digo, me apasiona y le doy tantas gracias a Dios que me haya dado la oportunidad de encontrar este tema, de profundizar y darle ¿cómo yo diría? Una verdad, un sentido a tantas cosas que yo no podía solucionar y que no es que lo soluciono todo, porque obviamente no todo es el enemigo, eso yo lo entiendo, pero hay muchas cosas que ya cuando uno entra tan y tan profundo, cuando ya uno va creyendo y entendiendo, entonces comienza a trabajar la fe, comienza uno a entender por qué es necesario que nos vistamos esta vestidura, por qué Dios permitió que Pablo escribiese esto en Efesios. Porque está en la Biblia. Tiene que haber una razón, porque no lo escribieron para que ustedes le pasara la página y siguiera por ahí. Mire, no, eso no es así. Discúlpenme, pero eso no funciona de esa manera. La palabra está escrita porque tiene un propósito y también es inspirada por Dios. Mire, fíjese, la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia tiene vida, vida.
vida, ¿ok? Entonces, de verdad que le digo, esto es serio. O sea, podemos seguir con muchas más situaciones, pero mencionaré por lo menos algunos detalles rápidamente que podemos poner en acción y que nos ayuda. Pero te invito a que continúes escuchando estos temas porque la verdad completa de la que estamos hablando, como mencioné, se encuentra en la armadura de la que Pablo habla en el libro de Efesios 6. Y entiendo que es transmitida por el Espíritu Santo. No tengo duda porque el Señor inspiró a estos varones a escribir estos libros, ¿ok? Y una de las armas poderosas de la que estaremos hablando al final de estos episodios es sobre la oración y la importancia de creer en la intervención divina. Y todos los que queremos y creemos en resistir al diablo, y fortalecernos también, porque es necesario, ¿verdad? Fortalecernos. Debemos también tener claro que de que solo no vamos a poder, y esto lo he dicho muchas veces, sino que necesitamos la intervención divina, creando una relación íntima con Dios. Esto es bien necesario. Y yo diría que otro punto, para hacerlo corto, que vamos a tocar es tener la confianza en la autoridad que recibimos cuando creemos, cuando clamamos y cuando confiamos en el poder de la sangre de Cristo. Nada podemos hacer sin ese poder de la sangre de Cristo. Y entonces, pues, ¿qué dice la Biblia de quién es Satanás? Porque yo puedo decirle por mi opinión, por información que he encontrado en el diccionario y todo ese tipo de cosas, pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Y nuevamente no voy a profundizar tanto con este tema porque es mi intención traerlo más adelante, incluyendo manifestaciones, porque voy a estar preparando otro video fuera de estos episodios que quiero abundar un poco más en este tema y las manifestaciones, testimonios y tantas cosas que avalan esta verdad de la jerarquía de Satanás, de este reino que está establecido con Satanás. Entonces, bien importante, y quería, como le dije, incluir manifestaciones y detalles que llevan a las personas a la atracción de hacer mal en la vida. Esto sucede, estas cosas suceden y son reales, ¿ok? Vamos a hablar de esto más adelante también. Así que por lo pronto, Satanás, quien también lo conocemos como Lucifer, lo vemos como nuestro enemigo y lo vemos también como nuestro adversario. Y en el diccionario, perdón, en el diccionario de la Real Academia Española le dan una descripción y quiero hacerlo porque no solamente quería verlo lo espiritual, pero también qué dice el diccionario regular, ¿ok? Dice que Satanás se llama príncipe de los demonios en la tradición judeocristiana y también lo ve como persona perversa. Está muy claro, persona perversa, y se le dice Satanás, se le dice maligno, Lucifer, diablo, demonio. Mira qué descripción tan increíble, ¿verdad? Y dice darse a alguien a Satanás, en otras palabras, que hay personas que se pueden dar a Satanás, o sea, que se pueden servir a Satanás. Y como le digo, de ese tema voy a hacer otro video aparte y vamos a ver este tipo de información. Y también lo describe como mire, yo veo esto como estas características, le están dando características que también nosotros que las podemos aplicar, porque si estas características son de Satanás y no son de Jesús, quiere decir que en el momento que
nosotros como persona actuamos de esta manera, puede ser la posibilidad, acuérdese, estoy diciendo la posibilidad de que un espíritu haya entrado en usted a manifestar. Y quiero aclarar que el espíritu no posee a la persona. ¿Por qué? Porque usted ya conoce de Dios. Nosotros conocemos a Dios, ¿ok? Somos propiedad de Dios porque Él nos creó. Pero nosotros con nuestras debilidades, con nuestros desacuerdos, con nuestras debilidades espirituales, lo que sucede es que abrimos puertas para que algunos demonios comiencen a manifestar, usar nuestro cuerpo y manifestarse. Así que, ¿cómo yo le pruebo esto? Se lo pruebo, esto es un significado que también lo vamos a ver en la palabra, porque Jesús en muchas ocasiones vinieron personas porque querían sanidad y venían para que oraran por sanidad. Pero ¿qué pasaba con Jesús? Jesús terminaba echando fuera demonios. ¿De qué estamos hablando? De una realidad. Esto no es una mentira. Entonces el diccionario dice irritarse, enfurecerse, desesperarse. Mire cómo lo ve, como lo describe algunas de estas características. O sea que vemos la manifestación clara de este ser, ¿ok? Satanás dice que también significa adversario en hebreo, en otras palabras, es su enemigo. Y dice que es diablo, proviene del griego diabolos, que significa, imagínense, calumniador. ¿Qué más podemos esperar? Imagínense, mire qué jefe del que estamos hablando. Ese es el jefe del reino de las tinieblas. ¿Ok? Se llama Satanás. All right? Jesús es el rey de del reino de la luz, porque Él es luz, Él es verdad. Y esa es la diferencia. Y los diccionarios bíblicos concuerdan con esta definición. Pero veamos entonces la Biblia cómo nos muestra a este personaje. ¿Ok? Veamos algunas de sus funciones para poder continuar con el versículo 12 del capítulo 6 del libro de Efesios, y en el que estamos enfocados, ¿verdad?, el día de hoy. Y vemos a Satanás en Mateo, y si usted quiere, puede regresar el video más adelante y quiere tomar anotaciones para poder ver los versos bíblicos, lo puede hacer. Así que le aconsejo que tengan siempre para anotar, o ve el video nuevamente y escoge estos textos bíblicos que son muy importantes, ¿ok? Y lo vemos como el tentador. Y esto sucede en el libro de Mateo 4, 1, 11, pero también habla de esto el libro de Marcos 1, 12, 13 y también el libro de Lucas en 4, 1, 13. O sea que los evangelios hablan de este tema. Y entonces dice en el versículo 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, Jesús 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué lindo, ¿ok? En el versículo 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire esto, qué falta de respeto, qué falta de respeto, porque escrito está. Si usted se cree que el enemigo no se sabe la palabra, no la conoce, pues está equivocado. Porque ese es el problema,
que Él abusa de nosotros porque nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios y no aprendemos a tomarla como nuestra defensa. Y al ser así, como Él sí la conoce, pues mire, nos las estrega en la cara. Así mismito nos las estrega en la cara. Pero pues nos conviene estudiar esta palabra, nos conviene sinceramente entrar de lleno en esta palabra. Entonces dice, Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es que es un descarado, de verdad que no tiene vergüenza, perdóneme, pero ese Satanás es algo serio, es algo serio. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira, esto aplica para nosotros también, créame. Nosotros tenemos que adorar a Dios y nosotros tenemos que servir a Dios, ¿ok? Esto es una realidad y la vemos muy clara aquí. Así que en el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mire, si Satanás fue capaz de tentar a Jesús, ¿cuánto más a nosotros? ¿Usted cree que nos va a respetar? Por favor, no lo creo, no lo creo. Es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra armadura y las vamos a hablar poquito a poquito, aunque sean a lo mejor videitos cortos, pero vamos a tratar con cada pieza individualmente, ¿ok? Y lo vemos también a Satanás como acusador. Acusador. Y esto es versículo que es de Apocalipsis y este libro es profético para el futuro. Pero eso es lo que le espera a este acusador. Pero lo aclara y lo menciona como el acusador. Y como le digo, Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Estamos hablando de la venida de Cristo. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Se acuerdan que en el episodio anterior hablamos que Pablo nos llama hermanos? ¿Se acuerdan? Hablamos de eso, de que nos llama hermanos. Nosotros somos hermanos unos a los otros. No estamos aquí para estar peleándonos unos a los otros, acusándonos unos a los otros, entrando en guerra y discusiones. Y yo entiendo que hay cosas que son un poquito difíciles y se nos vienen y nosotros perdemos un poquito la razón. Eso está bien, se entiende, normal. Pero no nos debemos quedar así. Debemos buscar cómo pacificar las situaciones y clamar a Dios para que Dios nos dé sabiduría y podamos ayudarnos unos a los otros. Porque créame que este es un acusador. Y tenga también mucho cuidado cuando decida usted como persona acusar a alguien, acusar a cualquier persona por algún delito cometido, por alguna situación. Tenga mucho cuidado. No sea que te esté incitando el enemigo, porque Dios no hace esto. Él no provoca estas cosas. Dios es amor y misericordia. Y cuando uno habla esto, lo primero es que los religiosos te dicen, oh sí, pero es fuego consumidor. Mire, hermanito,
Yo lo entiendo, sí, fuego consumidor, sí, pero ¿sabe qué? Deje que Dios lo haga, no le ayude, deje que Dios lo haga, ¿ok? Él tiene poder de juzgar. Usted y yo no tenemos ningún poder de juzgar a nadie, de aplastar a nadie, de maldecir a nadie, porque créame que con la vara que usted mida va a ser medido. Y lo que tú siembras, tú cosechas. Esto no va para todo. Esto no es para usted solo. Esto es para mí también. Tengo que aplicármelo. Pero es una realidad. Porque es que se nos hace tan difícil coger la palabra, una defensiva tan rara. Pero, ¿por qué entonces no nos dedicamos a hacer lo que Dios nos dijo? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿No es eso lo que nos dijo el Señor? Llevarlos al camino, que puedan lograr su bautizarse, de poder dar su corazón a Cristo. Por favor, vamos a concentrarnos en esto. Deje que Dios juzgue, deje que Dios haga lo que tenga que hacer. No está haciendo lo que no le toca. Y con esto no digo que obviamente hay situaciones que los líderes, que las iglesias pues tienen sus organizaciones, tienen cosas que tienen que hacer. Pero mire, eso se hace con sabiduría. Con sabiduría. La palabra lo dice. Si usted está a falta de sabiduría, pídala. Pídala que Él se la va a dar. Y se la va a dar en abundancia. Él se la da. Pero no tomemos lo que no nos corresponde. Y me altera un poquito porque es que de verdad hay cosas que nosotros ya tenemos que dejarlas al lado y tenemos que ser pacificadores, tenemos que aplicar esta palabra a nuestra vida. Yo comencé antojitos espirituales y algo me decía siempre, empieza con los frutos del espíritu. Y con eso empecé porque yo anhelaba empezar con este tema, pero sentía, no, los frutos del Espíritu. Si nosotros conseguimos bregar un poco más en los frutos del Espíritu, no tenemos que preocuparnos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos dando el amor, ya estamos dando el gozo, la paciencia, somos bondadosos, tenemos el control, el dominio propio. Es que es buenísimo. Entonces, si no ha visto los episodios de Sembrando Semillas para cosechar frutos, le invito a que lo haga porque están muy buenos y muy interesantes y muy edificantes. Porque de verdad que a mí me ha edificado y estoy también como Pablo en la carrera. No he llegado y no lo he alcanzado todo, pero es muy lindo, es muy interesante. ¿Ok? Aquí podemos ver aquí podemos ver el futuro de Satanás y su reino. Pero mientras esto sucede, no debemos ignorar sus maquinaciones, lo dice la palabra. Él también lo mencionan como padre de la mentira. ¿Y dónde vemos esto? El padre del mentiroso, Juan 8:44, lo vemos y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No nos está diciendo que somos todos. Explica por qué. Vamos a ver. Dice, y los deseo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. En otras palabras, en vez de hacer el bien, queremos hacer el mal. Y lo que está aclarando es que el hecho de que cuando nosotros hacemos el mal, pues ya nos volvemos hijos del enemigo. No somos hijos de Dios, porque no estamos haciendo lo que Dios, estamos haciendo lo que quiere el enemigo. Entonces, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Él es un mentiroso. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire que ahora sí, como decimos los hispanos, más claro no canta el gallo, ¿verdad? Que eso lo decimos los hispanos, más claro no canta el gallo. O sea que la palabra claramente lo identifica como un mentiroso, padre de la mentira. O sea que está muy claro que es el padre de la mentira y te aseguro que a todos nos induce y nos provoca a mentir y a pecar. Eso va a estar sucediendo.
Él no perdona ni tiene acepción de personas y mucho menos misericordia. Lo acabamos de ver cómo tentó a Jesús. Imagínense, no tuvo misericordia con él, no tuvo respeto con nosotros tampoco, ¿ok? Y Él es el Dios de este mundo. Mire por qué. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. En otras palabras, el enemigo nos ciega para que no encontremos este evangelio, para que lo ignoremos, para que no nos guste, para que no le hagamos caso. O sea, mire, es que es malo, de veras que es malo. Si no despertamos, de veras, yo no sé, yo creo que voy a tener que dar una maceta y dar un cabezazo a alguien, yo no sé, pero es que es tan claro. De veras, esto es increíble. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, a Él no le interesa que usted conozca este evangelio, que usted profundice en este evangelio, que usted se enamore y no solo esto, que sea obediente y haga lo que dice la palabra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No necesita una posición, lo que necesita es deseo de hablar esta verdad en la oficina, en donde quiera, al vecino, a donde se encuentra alguien. Yo me acuerdo de una señora que yo quiero mucho y ella, yo la conocí cuando recién llegué a Ohio, y esta señora donde quiera daba tratados y ahí la gasolinera echando gasolina donde quiera. Qué bueno cuando uno tiene personas así, que uno las ve que tienen esa hambre, que tienen deseo de que el mundo entero conozca este evangelio. Esto es lo que debemos hacer, desear hablarle a todos de este evangelio. Porque este Satanás del que estamos hablando es quien opera en este mundo y no lo hace solo. Es por eso por lo que Pablo nos muestra en este capítulo con quién es nuestra lucha. Esta es la razón por qué estamos hablando esto. Y estamos confrontando a Satanás y a su jerarquía, que consta de un grupo espiritual con rangos o niveles de autoridad. ¿Okay? Cabe mencionar que esta autoridad opera para mal y en contra de aquellos que declaran el poder y la sangre de Jesús. Pablo es muy claro en esto y yo personalmente trataré de hablar un poco de cada uno de estos rangos, que es la jerarquía, ¿verdad?, de la que no podemos ignorar. Por eso le puse este título a este estudio, porque es que está una jerarquía que no debemos ignorar. Y es admirable ver cómo el apóstol Pablo enfatiza la seriedad y la naturaleza organizada del conflicto espiritual que enfrentamos los creyentes. Nosotros estamos luchando contra enemigos de sangre y carne. No es con ellos, estamos luchando con un reino oscuro, estructurado y muy organizado, con diferentes niveles de autoridad y una forma de operar en contra de ser humano. O sea, todo esto es porque el enemigo está en contra de ti y de mí. Eso es lo que está sucediendo. Y esta es la razón por la que necesitamos de la armadura de Dios, y es necesario tener muy claro que debemos depender completamente del Espíritu Santo y conocer la verdad que nos hace libre. Esta verdad que nos trae libertad por medio de la sangre de Cristo para vencer. Porque para esto Él hizo su sacrificio en la cruz. Porque Él venció a este enemigo, pero Él está vencido, pero tiene
poder de provocarnos, tiene poder de seguir por un tiempo hasta que Cristo regrese, y entonces vamos a ver el reino nuevo, ¿ok? Porque Él va a establecer un reino nuevo en esta tierra. Es que es tan lindo, es una maravilla, es una esperanza que nosotros no podemos ignorar. Y es por eso por lo que me interesa a mí tanto compartir esta gran verdad. De verdad que sí, se lo digo de corazón. Entonces veamos 4 puntos de los que Pablo menciona como una jerarquía espiritual a la que debemos poner atención. Y esta jerarquía, la jerarquía significa gradación, clasificación, escalafón, categoría, un grado, un rango. Jerarca es una persona que tiene elevada categoría en una organización, en otras palabras, un poder alto, y se le llama jerarca. Cabeza, es la cabeza, es el alto rango, el grande, le decimos el mero mero. Ese es Satanás en esta jerarquía que vamos a estar desarrollando de su operación. Y Satanás, como le digo, es la cabeza de esta organización espiritual de maldad, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, compuesta por todos los que creen en Él y los que le siguen. Y estamos hablando que Él tiene sus ángeles, Él tiene su jerarquía, pero para bien. Él tiene su orden, nos tiene a nosotros espiritualmente, porque nosotros somos los que los representamos a Él. Nosotros también somos ¿cómo le decimos? Sus embajadores, y Él nos da permiso para que llevemos esta palabra, para que llevemos este evangelio. Así que principio, por la jerarquía es un principio que en el seno de un ordenamiento jurídico impone la subordinación de las normas de grado inferior a los de rango superior. En otras palabras, es un nivel, y estamos hablando de 3 niveles, ¿ok? Vamos a estar hablando de los principados, estamos hablando de las potestades, de las huestes celestiales y también de los gobernadores. O sea que va a haber un nivel de los gobernadores y después de las huestes, y les vamos a describir cada uno de ellos, ¿ok? ¿Por qué? Porque Satanás es la cabeza. Así que veremos, y como vamos a comenzar entonces con los principados. En el diccionario se le dice a los principados como un título o dignidad de príncipe. Entonces vemos también que este príncipe está a cargo de un territorio o de un lugar. Y el líder es Satanás, y él está debajo de Satanás, ¿ok? Debajo del poder superior. Lo vemos como el orden superior de esta jerarquía. Este es Satanás, el principado. Él es el mero mero, ¿ok? Él es el superior, y debajo de él hay más espíritus. En la teología cristiana, un principado de las tinieblas se refiere a una entidad espiritual maligna de alto rango. ¿Ok? Esos son los principados. A menudo asociada con Satanás, obviamente, o demonios que ejercen influencia y poder sobre ciertas áreas o aspectos del mundo. Y estas entidades son consideradas parte del ejército de mal y pueden influir. Yo en mi investigación vi que pueden influir incluyendo naciones y pueblos. O sea que el Satanás opera universalmente, no es con poquito, es universal. Por eso tiene que tener el rango para identificar y enviar
estos agentes espirituales para tomar áreas territoriales en las que van a servir, ¿ok? Los principados son vistos como una clase de demonios de alto rango por encima de las potestades o autoridades demoníacas de menor nivel. Ok, lo que indica en este caso que Satanás es el príncipe de esta jerarquía. En otras palabras, el jefe supremo es lo que quiere decir. Tal y como nuestro país, por decir algo, se compone de líderes que rigen las leyes y el gobierno, diríamos que los principados pues son el alto rango, lo que podemos decir el jefe supremo mundialmente hablando, el jefe supremo, el mero mero, como decimos. Y Satanás, ya lo dijimos, es un mentiroso y ejerce influencia sobre la humanidad, a menudo afectando a líderes políticos, a líderes económicos, a líderes religiosos. Como dijimos, él no respeta a nadie. Así que él va a buscar la manera de molestar a cada uno de ellos. Y no son entidades humanas. Por eso estamos hablando de un mundo espiritual. Y aunque pueden estar representados por personas, los principados o esta jerarquía no son seres humanos, sino entidades espirituales. La palabra griega se dice archa, se refiere a primeros en rango. O sea, son gobernadores o autoridades principales. En este contexto se refiere a la jerarquía más alta, a los gobernadores supremos, ¿ok? Dentro del reino demoníaco. Y en otras palabras, son los que tienen la autoridad inicial o el dominio sobre ciertas esferas o territorios. Se les puede considerar como los príncipes y los jefes de las fuerzas demoníacas. Y es por eso por lo que entendemos que el jefe es Satanás. ¿Ok? Tengamos en cuenta de que todo fue creado por Dios para bien. Y veamos qué dice la palabra. En Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles. Y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí se menciona que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas y es superior a toda esta jerarquía, incluyendo a los principados. Es por eso por lo que es importante seguir a Cristo. Lo seguimos repitiendo y lo vamos a seguir repitiendo. Esto no va a parar. Esto no va a parar. Y en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo obtuvo la victoria sobre esta jerarquía formada por Satanás en su rebelión. O sea que esto todo fue hecho por Dios. Dios creó todo esto y en algunas ocasiones, es bien importante decir esto, en algunas ocasiones encontramos a personas que comentan, y cito lo que dice, si Dios creó todo para bien, ¿por qué entonces suceden estas cosas? Es una pregunta muy buena, muy lógica, muy buena pregunta. Porque les voy a decir por qué. Les voy a dar la respuesta. Porque Lucifer, Satanás, se llenó de orgullo. Entró en celo y envidia a querer ser igual o más grande que Dios y se rebeló en desobediencia. Mire, amados, así estamos muchos, muy desobedientes. Habemos muchos desobedientes que tenemos boca para hablar, para preguntar, para cuestionar el evangelio. Para tratar de molestar con el evangelio. Sin embargo,
No hablamos de que somos desobedientes, que no seguimos la palabra, que ni siquiera amamos a Dios, que no queremos orar, que no, no queremos buscar de su presencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oh, pero las preguntas salen muy interesantes. Créanme que esta ha sido una pregunta de la que yo me quedé en algún momento. Me quedé así mismito. Porque no tenía respuesta. No tenía respuesta. Tuve que profundizar en esta palabra para poder entender por qué. Para poder entender por qué, profundizar en esta palabra. Porque una cosa es que uno estudie, que si queremos ir a un instituto, que estudiamos la palabra, que los pastores hablan y todo, pero pareciera como que de pronto estamos escuchando, pero eso nos va y no nos toca, simplemente vamos a la iglesia y vamos a escuchar y ya vamos para casa y como que, ¿de qué te hablaron? O de que, el servicio estuvo tan lindo, tan rico, pero o sea, ¿y de qué hablaron? No me acuerdo. Pero ¿y qué bueno estuvo? ¿Porque brincaste? ¿Porque pataleaste? Porque estuvo bueno. Porque hubo un montonal de emociones. Porque no el Espíritu Santo, emociones. No digo que se mueva el Espíritu Santo, perdóneme, no, porque yo nunca voy a blasfemar al Espíritu Santo. Eso no debemos hacer, eso es lo único más grande que no se perdona es la blasfemia al Espíritu Santo. Pero créame, tampoco juegue con el Espíritu Santo. No se burle ni haga imitaciones de algo que no es real, que no es de Dios. Así que tenemos que ser sinceros en esta palabra. Tenemos que poder enamorarnos de esta palabra para entonces poder transmitirla con una verdad. Así que yo me conseguí con esta pregunta y hoy me siento tranquila en dar la respuesta porque es una verdad. Porque es una verdad. Y este asunto de dos reinos que estamos siempre en disputa es por el origen de la desobediencia. Es por esto por lo que la batalla que confrontamos se trata de dos caminos. O eliges el camino de Cristo o te unes al reino de las tinieblas con Satanás. O sea que no hay un camino intermedio, mi amor, no lo hay. O eres de Dios o eres de Satanás. O eres o no eres. Así de fácil. Mire, no lo complique tanto porque es muy simple. O somos o no somos. Así que es simple, no es tan complicado como la gente lo hace. Créanme que no. Simple. Te unes con Dios o te unes con Satanás. Es muy simple. Se dice también que los principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre las naciones. Su labor consiste en afectar el mayor número de gente posible. Ese es su propósito. Hay una observación muy importante que encontré mientras investigaba sobre este tema que me llamó la atención y es que estos principados operan, mira, escúcheme bien lo que le voy a decir y yo me quedé wow, esto es increíble. Dice que operan en desgracias nacionales como terremotos, ciclones, suicidios masivos, intoxicaciones masivas, en epidemias, en todo este tipo de cosas. Y créanme que voy a traer algunos testimonios de esto que estoy hablando el día de hoy, porque lo he escuchado yo, Dios mío, pero esto es real, esto que está pasando aquí, Dios mío, ayúdanos, Señor, porque esto es una realidad y yo me siento muy bien hablándolo, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque es una realidad que no podemos ignorar. Así que podemos ver un enemigo furioso buscando a quien devorar. Pues, ¿quiere ver la verdad de esto? Vamos a verla entonces. Mire, busque conmigo en su Biblia, Primera de Pedro 5:8. En Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, lo dice bien clarito, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Daniel en el libro de Daniel 10:13 dice esto. Entonces me dijo, Daniel,
no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mire qué lindo, usted se pone dispuesto a orar, usted se va de rodillas y está dispuesto a orar, y Dios escuchó su oración. Fueron oídas tus palabras. Mire qué lindo. Y a causa de tus palabras yo he venido. Pero mire lo que le sucede. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. O sea que espiritualmente hubo una oposición de que el ángel que estaba asignado a hablarle a Daniel, perdón, tuviera esa oposición. Entonces dice, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Así que mire qué bonito cómo Dios escucha nuestras oraciones. Él no se hace el sordo, Él está ahí, Él tiene también sus ángeles para protegernos. ¿Ok? Y lo vemos bien en este libro de Daniel. Y si usted tiene tiempo, por favor, lea o escuche audiblemente el libro de Daniel, porque es muy interesante, muy maravilloso, maravilloso. Y en estos versículos podemos ver claramente una guerra espiritual entre dos príncipes, uno del bien y otro del mal. Es interesante ver que esta guerra de 21 días fue simplemente porque Daniel dispuso en su corazón humillarse en la presencia de Dios. Mire, imagínese, que usted se disponga a servir a Dios. Mire, ahora, pero si está haciendo lo que no debe hacer, pues a lo mejor no tenga tanta problema, porque el enemigo lo deja que siga en su mundo. Tenemos que tener cuidado. De verdad, créame, tenemos que tener cuidado. Y con esto, como le digo, no lo he alcanzado todo. Yo no soy perfecta. No creo que lo alcance. De Dios me ayude. Pero hago así, como dice Pablo. Voy camino ahí también. Así que acompáñenme. Vamos juntos, poco a poco. Ahí vamos a pedalear juntos hasta que lleguemos, ¿verdad?, a lo que Dios espera de nosotros. Y esta es una verdad muy maravillosa, que podemos ver lo que provoca una entrega íntima con Dios. Y créame que este evangelio bien vale la pena. Bien vale la pena. Cuando usted se dispone a servirle a Dios de corazón, prepárese. Mire, amado, prepárese, porque la guerra comienza y se pone más intensa hasta que usted consigue el nivel de entendimiento, porque es lo importante, llegar al nivel del entendimiento suficiente para distinguir sus maquinaciones, ¿ok? Porque es que necesitamos este conocimiento para poder discernir qué está pasando, porque es algo que lo hace el Espíritu cuando le damos la cabida. Pero si no le damos cabida, el Espíritu Santo no nos va a mostrar, ¿ok? Esto es bien importante, por eso todo es un proceso, toma tiempo, toma esfuerzo, pero bien vale la pena. Vamos entonces al segundo punto, contra potestades. Y las potestades en el diccionario las dice como dominio, con poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Estamos hablando de dominio, de poder, de autoridad, de capacidad. Estamos hablando también de una potencia, que es un producto de multiplicar. Mire cómo lo describe el diccionario. Es una potencia, es un producto de multiplicar una cantidad por sí misma una o más veces. Y esto me llamó a mí muchísimo la atención, porque es como un plan del enemigo, y el plan de él es expandir su reino. Mientras más gente le sirve, más contento él está. Imagínense, por favor, por favor. Lo vemos como el segundo orden de esta jerarquía. Y las potestades son espíritus con autoridad que son delegadas. Tienen permiso de operar a favor del reino de Satanás. Lo que vemos como segundo mando dirigido por Satanás es el segundo nivel. Lo vemos como un líder que tiene la asignación de expandir y de multiplicar el reino de Satanás. Es un contexto religioso, especialmente en la tradición judeocristiana, que son las potestades o los principados
que se refiere a entidades espirituales, a veces traducidas como fuerza o autoridades malignas, que es lo que estamos hablando. Entonces, en la Biblia a menudo, como hemos dicho, se mencionan en relación con la lucha espiritual de los creyentes contra el mal. Así es que lo decimos, ¿verdad? Lo describimos los cristianos. Y sabemos de muchas personas que constantemente mencionan de estas luchas espirituales y que no comprenden, porque es una lucha donde no comprenden qué está sucediendo, pero que lo han palpado personalmente. Sin embargo, también puede referirse a fuerzas angelicales o autoridades gubernamentales por Dios. O sea que estamos hablando de que también estamos hablando de dos reinos. El reino de Dios es el reino de Satanás y tienen sus trabajadores, tienen sus potestades, tienen sus principados, tienen sus asignados. O sea que esta jerarquía aplica al reino de Dios y al reino de Satanás, pero obviamente estamos concentrados en la maldad, en esa jerarquía que no debemos ignorar, y es la de ese Satanás que vino a matar, a robar y a destruir. Esa es la verdad de todo esto. O sea que el enemigo tiene sus fuerzas y tiene su ejército, pero Dios cuenta también con su armada. Él tiene su armadura, su gente, ¿ok? Y en medio de mi investigación me encontré con esta descripción que de veras muestra la jerarquía precisamente del orden en que Pablo lo muestra en este libro de Efesios. Y dice que da el significado de las potestades, y dice que la palabra griega exousias denota autoridad, poder o jurisdicción, que fue lo que hablamos, y en el contexto de Efesios 6:12, que es lo que estamos hablando el día de hoy, se refiere a las autoridades que operan bajo los principados, ejecutando su voluntad y ejerciendo poder sobre áreas específicas, ¿ok? Territorios específicos, diría yo. O sea que son los que tienen el poder, el delegado, ¿verdad? Para llevar a cabo las maquinaciones del mal. Y podrían ser vistos como los ejecutores, y diríamos que los agentes que tienen ese poder más fuerte. Y también es muy interesante porque vemos claramente que las potestades ejecutan las instrucciones de los principados, ¿ok? Eso es prácticamente lo que estamos viendo. Y por otro lado, tienen asignados sus territorios de trabajo. En Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernadores y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y aunque vemos que este versículo es para bien, claramente nuestro engañador, nuestro imitador, nuestro mentiroso tiene a sus potestades para obrar, pero en el mal, en contra de los hijos de Dios. Y también créanme que en ese territorio les asigna lugares y áreas territoriales. O sea, de eso es lo que estamos hablando. ¿Ok? Las potestades se refiere también a poderes ejecutivos, autoridades con capacidad de actuar y ejercer control. Son las fuerzas que tienen la capacidad de implementar o de ejecutar los designios de los principados, que tienen poder y autoridad delegada para operar en contra de los hijos de Dios. Seguimos y continuamos diciendo lo mismo, en contra de los hijos de Dios. Veamos entonces estos dos versículos que muestran poder y autoridad de poderes gubernamentales sobre los demonios. Digamos esto, en Mateo 12:28. Acompáñeme con su Biblia, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es Jesús hablando, ciertamente
ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ok? O sea, Jesús mismo está diciendo, si yo estoy aquí, si yo he llegado, entonces, ¿qué pasó? He llegado para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está en contra de los hijos de Dios. Y en Lucas 4:6 dice, y le dijo al diablo, acompáñenme otra vez, acompáñenme. Lucas 4:6 dice, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Estas potestades operan bajo el dominio de Satanás y con poderes de las tinieblas. Y lo vemos como espíritus que obviamente han sido comisionados por el mismo diablo. ¿Ok? Estos espíritus también tienen una gran comisión. Nosotros tenemos una gran comisión, ellos tienen una gran comisión. Mire, de estimular, de manipular, de controlar y también de seducir a todo ser humano. O sea que tienen un trabajo serio, tienen un trabajo serio y mire, le voy a decir, aparentemente están haciendo un muy buen trabajo. Un muy buen trabajo que están haciendo porque estamos viendo que esto está peor que nunca. Cada vez todo está tan difícil, peor que nunca. Y también tienen asignada áreas territoriales donde ejercen su dominio de provocar a pecado, a idolatría e incluso reclutando brujas o brujos para hacer su trabajo en esta tierra y eso vamos a abundar de eso. ¿Cómo operan entonces estas potestades? Como fuerzas dispuestas a maldad. Eso es lo que ellos quieren hacer. Así que las potestades son descritas como espíritu maligno que buscan influenciar negativamente, eso lo nombramos ya, y su propósito es apartarlas de Dios, induciéndolas a pecado. O sea que el fin es, ¿verdad?, que terminen pecando. Podemos ver esta jerarquía del mal luchando contra el reino de Dios, una lucha que Satanás no está dispuesto a soltar, ¿ok? Y como autoridades divinas y falsas, estas potestades fueron originalmente con ángeles o autoridades gubernamentales que cumplen el propósito de Dios y que mantienen el orden y la justicia en el mundo. Pero el enemigo actúa disfrazado, porque él también tiene su armadura, actúa disfrazado, engañando a todos con falso evangelio y también desviándonos a perdición. O sea que tenemos que tener un cuidado porque esto es real. Y es importante entender que las potestades pueden referirse tanto a fuerzas malignas que se oponen a Dios y su evangelio, como autoridades divinas que cumplen su voluntad y creen en este evangelio de salvación. Así que es una batalla del reino de Dios y del reino de Satanás. ¿Ok? Es una batalla que sigue por ahí, está grande esta batalla. Yo creo que está peor que nunca y lo estamos viviendo. Y en el libro de Colosenses 1:12-14 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Mire qué lindo esto. Cuando nosotros nos seguimos, estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Por eso es necesario tener este entendimiento. Por eso es necesario que tengamos esa seguridad que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, nuestros familiares, nuestro territorio donde vivimos, donde nos desarrollamos.
que oremos por estos territorios porque hay que pedirle a Dios que nos cubra con su sangre. Y vemos que hemos sido trasladados al reino de Jesús y librado de las potestades de las tinieblas. Mire, nosotros estamos, cuando le creemos, estamos cubiertos con su sangre, pero también tenemos que conocer esto. Esto es para que conocer, no es para que ahora diga, oh, ahora voy a buscar al diablo. No, 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 no. Es para que usted conozca, para que tenga una idea de cómo funciona esto, porque yo misma lo desconocía y me ha hecho mucho bien aprenderlo para poder entender dónde están mis pies, ¿ok? El punto de esta realidad es de que hay que creerla, pero también vivirla. La ventaja de Satanás que le da poder, fíjese bien, para manipular a las personas es su descuido espiritual. Negar e ignorar a Jesús es el hecho de que ignoran la verdad de la cruz, entregándose a pasiones carnales. Entonces nosotros con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia, nosotros le damos acceso legal al enemigo para que puedan operar en contra nuestra. Por eso es bien importante, dice la palabra, orad sin cesar. Tenemos que buscar la presencia divina. La guerra espiritual es para bien o para mal. Tú decides, yo decido. Nosotros decidimos cómo vamos a hacerlo. Y el punto tercero, hablamos de, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y lo vemos como el tercer nivel. Ya ve que vamos de nivel, el tercer nivel en el orden de esta jerarquía de Satanás que estamos hablando. Dice que lo describe como gobernadores que gobiernan, son gobernantes, son dirigentes, son administradores, son representantes, son jefes, regidores, son directores de autoridad, o sea que también tienen una autoridad. Y se dice también que son personas que acompañan el mando, de una provincia, de una ciudad, de un territorio. Y créame, estamos hablando de mundialmente y cómo se dividen los territorios e incluso nosotros tenemos mundialmente esa organización para poder estar pendiente a las guerras enormes, la ONU, todo ese tipo de gobernantes que terrenalmente tienen su organización. O sea, todo es una organización. Nada se vive al garete. Los que no sabemos de nada, no, ok, sí vivimos al garete, pero los que queremos saber, no vamos a vivir al garete, vamos a vivir o somos o no somos, volvemos a lo mismo, ok. Y también dice que es una persona que desempeña el mando de una provincia, de una ciudad o de un territorio. Y también dice que representante del gobierno en algún establecimiento público, ¿verdad? Que suena como que conocemos, ya estamos como que ese nivel está como que lo conocemos un poco más. Y esta definición de gobernadores me llama la atención porque secularmente yo lo veo más o menos como un alcalde, por decir algo, que está específicamente a cargo de la ciudad, ¿verdad? De este territorio, de los pueblos, cada alcalde, ¿verdad? Tiene su lugar, su territorio. Más o menos yo lo describo de esa manera. Y créame que poco a poco vemos la organización de esta jerarquía muy organizada con el propósito de seducir al ser humano, lo hemos dicho, y yo lo veo de esa manera. Así es que yo lo veo. Los espíritus malignos, crean o no, influyen en el mundo en contra de los hijos de Dios. Cuando vemos este punto de vista espiritualmente, un gobernador de las tinieblas se refiere a una entidad espiritual que opera con maldad. Todos ellos tienen maldad. Eso no se puede evitar. Y que también ejercen control y ejercen influencia y dominio sobre el mundo. El propósito principal es conseguir que el ser humano participe del poder de las tinieblas, y es conduciéndolos a pecar y formar parte del
mundo oscuro que opera el diablo. Eso es todo. Estamos hablando de algo específico. Y creo, mire, les aseguro que esto es una realidad y estaré trayendo este tema más adelante mostrando con hechos cómo opera descaradamente y es como él, como digo yo, tiene personas que están obrando y trabajando a su favor. Lo vamos a estar viendo. Mientras preparaba este episodio, me encontré con esta información que me llamó muchísimo la atención y deseo compartir con ustedes. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son gobernantes, autoridades, y menciona el hecho de que podrían ser ángeles, demonios. Se dice también que estas entidades dominan el sistema mundial de iniquidad. Y dice que hablan de los gobernadores de las tinieblas de este siglo y dice que se encargan de los gobernantes y de personas con influencia sobre la tierra. Y mire lo que encontré que yo digo, wow, ¿cómo es esto también? Dice que específicamente se refiere a políticos, a ministros, a líderes religiosos. O sea que hay un grupo específico dentro del grupo de los gobernadores que tienen asignado a este tipo de personas. Y me llamó a mí muchísimo la atención porque la Biblia es muy clara cuando nos pide que oremos por los líderes en eminencia. Y yo entiendo que muchas cosas nos molestan, que muchas cosas nos incomodan y estamos molestos por muchísimas cosas, pero eso no quita que dice lo que dice la Biblia. Ellos necesitan cobertura espiritual y debemos orar por ellos. Satanás ha designado un gobernador de las tinieblas para cada uno de estos líderes. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Busque la Biblia conmigo, acompáñame. En primera de Timoteo 2:1-2 dice, exhorto ante todo, exhorto a que se hagan rogativas. Mire la palabra que usa, rogativas. Es que roguemos, que clamemos, que nos vayamos delante de su presencia, si es posible de rodillas. Que se hagan rogativas. Ya no es que oren así, orar por orar. No, que roguemos delante de la presencia de Dios. Oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, la palabra es clara. Dios no se olvidó de estos líderes que trabajan fuertemente en tanta responsabilidad. Tenemos que cubrirlo con oración, no con crítica. Ciertamente nosotros como personas, con seres humanos, tenemos nuestras opiniones. Claro que sí, tú opinas de una manera, yo opino de otra, a veces no tenemos desacuerdo en las opiniones, pero eso no quita que podamos orar uno por los otros, que podamos orar por estos líderes. Mire, si estamos criticando, ya sabemos la situación por la que estamos hablando, pues eso es buenísimo, ¿sabe por qué? Porque es por eso por lo que vamos a orar. Ya usted sabe, ya tiene en mente el enojo, el coraje de su opinión, pues por eso es que va a orar, por lo que usted sabe, ¿ok? Eso es lo que yo lo veo, así yo lo veo. Y es que está muy claro porque ciertamente el enemigo nos roba la paz. A ese es parte de su trabajo, robarnos la paz. Lo hermoso de todo esto es que en Jesús tenemos victoria sobre estas entidades. Y Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo.
Ahora el príncipe de este mundo, que es Satanás, será echado fuera. Mira, el tiempo le va a llegar y créame, él sabe que le queda poco. Por eso está más alborotado que nunca, porque él sabe que le queda poco tiempo. Satanás, como el príncipe de este mundo, ejerce control sobre la oscuridad. Pero créame, le queda poco tiempo y nosotros no podemos perder este momento. Es muy crucial para todos nosotros. En Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. Tenemos que tener esa seguridad de que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno, ¿ok? Pero somos de Dios. Y el último que estamos hablando es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes celestiales de maldad. Lo vemos como el último y menos rango de esta jerarquía. Y se le dice, la Real Academia Española dice que es un ejército en campaña. ¿Ok? Ustedes saben que cuando hay guerra, cuando hay revolución, ¿qué hacen? Buscan el army, buscan a todos estos soldados y todo, y ya lo tienen listo para entrar en esta batalla. Pero obviamente, aunque hacen tanto, son de menos rango, pero también son parte de esta guerra, ¿ok? Se les dice que son del ejército, una tropa, fuerza, guerrilla, así es que se le dice a esta entidad de huestes celestiales. O sea que cuando hablamos de huestes, a esto nos estamos refiriendo, a este equipo de soldados, digo yo, ¿verdad? De esta guerrilla, de este ejército, ¿ok? Y es un conjunto de los seguidores o partidarios de una persona o de una causa. Así que hablamos de un ejército formado con un propósito. Y mire esto, dispuestos a acabar con todo lo que se encuentra en el camino. No van a ir con misericordia, no va a haber misericordia. Lo que encuentren en el camino ya ellos están mentalmente preparados para llevárselo. Y lamentablemente muchas personas están enfrentando estos ataques y es triste ver la furia con que se están manifestando. Yo creo firmemente que Dios no opera de esta forma y debemos orar por estas situaciones de guerra y de tantos problemas que estamos confrontando el día de hoy. Con fe y como les digo, vamos a estar hablando de esta armadura. El mundo entero está fuera de control y te digo, es muy triste. Muy triste. Y por otro lado, debemos tener en cuenta de que existen profecías del tiempo del fin donde se habla de rumores de guerra y del fin, pero esto es un tema aparte que no es lo que estamos hablando el día de hoy, pero podríamos hablar más adelante. Y estas huestes celestiales de las que estamos hablando, esta frase es más general y abarcadora, que se refiere a seres espirituales y que significa maldad o perversidad. Se refiere también a la autoridad de los espíritus malignos. Se refiere a estos también. Se menciona como el ejército o también se les dice como las multitudes de demonios. Ya estamos hablando ya de los demonios, no los que están asignando, no los que están, le dice tú actúa, no, ya estamos hablando de los demonios como tal, que son los que están operando, que se están moviendo a hacer lo que se les dice que haga y que operan en las esferas celestiales. Y en este caso no está relacionado en sí como tal como el cielo de Dios, sino el ámbito espiritual por encima de la tierra donde tiene influencia Satanás y sus demonios. Y esta categoría la podríamos mencionar como innumerables entidades demoníacas que ejecutan la voluntad de las jerarquías superiores, como
mencioné, y llevando a cabo la maldad en el mundo y buscando oprimir a los creyentes. A usted, a mí, quiere oprimirnos, quiere destruirnos. Yo lo veo como los que ejecutan las órdenes de sus superiores, ¿verdad? Que es lo que hemos hablado. Y también lo veo como la gran manifestación en los seres humanos. Ya vemos esa manifestación en seres humanos. Y lo veo como el gran ejército que el mundo secular los envía muy preparados, donde han sido, detalladamente entrenados, porque es que son entrenados con el propósito de entrar en guerra en ese momento. Si hablamos, ¿verdad?, de nuestros soldados, han sido entrenados, han ido en una parte del proceso, no es solamente educación, no, han sido entrenados para guerra, ¿ok? Mentalmente, físicamente, son entrenados para ese momento. Han sido adiestrados a actuar, en el caso del Satanás, han sido adiestrados para actuar sin misericordia y dispuestos, cueste lo que cueste, tienen que hacer el mal y matar, como les digo, al que se lleve en el camino. Tienen que destruirlo. Y cuando hablamos diríamos que de los soldados nuestros, por decir algo, ellos han sido adiestrados a actuar sin misericordia y dispuestos a que cueste lo que cueste, tienen que dar su vida por la patria. ¿O no es cierto? Por eso le dan reconocimiento, porque por la patria han hecho, ¿verdad?, lo que hacen, pero han sido entrenados para esto. O sea que los soldados van dispuestos a la batalla sin cuestionar, sin protestar, van decididos a lo que van. En otras palabras, muévete porque te arrastro en el camino. Así es. Suena medio de esto, pero es que la verdad, están entrenados para lo que no van jugando, no van cargando una metralleta, no van cargando lo que sea para ninguna arma, solamente para jugar y echar agua. No son para echar agua, son para destruir. Y amados, esto es muy serio. Si usted lo quiere ignorar, yo no puedo hacer nada. Pero si desea enfrentar esta verdad, tome en cuenta que todo tiene solución. Todo tiene solución. Aún la muerte. Aún la muerte. Mire, porque la gente dice, ni la muerte. No. Aún la muerte, porque en Cristo, con Cristo, tenemos la vida eterna. Con Cristo tenemos todo gano, la vida eterna. Así que aún la muerte la tenemos gana con el Señor en el reino de los cielos, en el reino de Dios, porque Él, su sangre, en Él tenemos vida eterna. Este es el propósito de servirle. Nosotros tenemos recompensa. Y Cristo es el príncipe de la luz. Él nos lleva a salvación y vida eterna segura. Con Él no vamos a fallar. Y Cristo es el timón que nos lleva a puerto seguro. No lo podemos ignorar. Entonces veamos estos textos bíblicos que los considero muy conmovedores en este aspecto. Y en Lucas, otra vez acompáñeme. En Lucas 8:30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Podemos ver, este hombre estaba endemoniado y poseído por una gran cantidad de espíritus malignos. No uno, no dos. Dice que es legión, es una cantidad grande. Y en Marcos 5:9 vemos lo mismo y dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo,
porque somos muchos. No eran dos, no eran tres, porque eran muchos. Entonces, amados, esto es una realidad que está avalada con la palabra de Dios y que tenemos que estar pendiente. Y con esto, ahora no se me ponga con que, ay, me da miedo, ay, que tiemblo, que tiemble ni tiemble. Repréndalo en el nombre de Jesús con autoridad que viene de Cristo y avalado con la palabra. No es que abra la boca y esté por ahí haciendo fiesta y todo y ya de pronto, oh, ya viene con autoridad. No, 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 no. Mire, los demonios no respetan a nadie y hay historias en la Biblia que uno los enviaron cogiendo desnudo por estar haciéndola loco porque no tenían ningún poder, ninguna autoridad para hacer lo que estaban haciendo. Así que esto es algo serio que merece respeto, que merece autoridad, que merece atención. Entonces, estamos muy claros de esta manifestación y de esta jerarquía demoníaca que opera en este mundo en el que estamos viviendo. Y créeme, no lo podemos ignorar. Aprendimos que tienen niveles, que tienen rangos con diferentes instrucciones territoriales, pero que se unen con un solo propósito. Y vamos a refrescar. Propósito de dominar, propósito de destruir a la humanidad y también un propósito de alejarnos del evangelio, de esta palabra de Dios, de esta salvación gratuita que Dios nos las da, pero nosotros o las retenemos o las rechazamos estando en contra del evangelio de Dios. Entonces esto no depende de Jesús porque ya Él hizo su sacrificio, ya Él nos dio esa salvación gratuita, pero nosotros la tomamos o la rechazamos. Esto es bien importante. Estos que operan en los lugares celestiales, esto es tremendo. Entonces veamos en Mateo 12, 43, 45. Vamos a leer este. Cuando el espíritu inmundo, mire esto, mire esto, mire esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir que los espíritus sí se entran en el hombre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, oh, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí. Y en el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también le sucederá a esta mala generación. Exactamente lo que estamos hablando. Por eso esta persona tenía legión. Era mucho. Porque le pasó eso. O sea, la Biblia es clara y ha dicho todo. No hay nada que no se haya cubierto con la palabra de Dios. Esa es la importancia, que usemos la palabra de Dios, mis amados. Esta es una expresión amplia para abarcar algunas de las fuerzas demoníacas y podríamos mencionar que estamos hablando de una variedad de clases de príncipes, de oficiales o tenientes, ¿verdad?, que administran provincias o territorios con menos rango. Pero veamos esto, dice, tienen misiones que deben cumplir. Toda esta jerarquía de la que estamos hablando, ¿verdad? En este caso, los huéspedes tienen misiones que deben cumplir. Los soldados tienen misiones también que deben cumplir y son entrenados para eso. Y digamos que la número 1 son legiones asignadas a provocar pecado en los seres humanos. Y mire esto, sin respeto y sin misericordia. Se manifiestan en seres humanos como brujas, como demonios, como psíquicos,
adivinos, narcotraficantes que provocan gran influencia con el propósito de esclavizar a las personas, de arruinar sus vidas y también, amados, arrastrarlos a pecado. Por eso salen los narcotraficantes y todas estas personas. ¿Por qué? Porque están llevando a la persona a pecado. No están haciendo algo muy bonito, están llevando a las personas a pecado. Y el número 3, como les dije, voy a dar más que 3 y podríamos hacer una lista muy larga, pero hay otros temas que voy a cubrir, como lo continúo diciendo y repitiendo más adelante. El número 3 dice, es muy importante entender que estos poderes son los promotores de tronos y reinos que de alguna forma son organizados con el fin de destruir generaciones. Hablamos un poquito de eso y lo vamos a expandir más adelante bajo otro tema. Y lo vemos cuando vemos manifestación de familias, que hablamos de esto, que continuamente dicen, esto pasó con mis bisabuelos, con mis abuelos, con mis padres y ahora nosotros. Estamos hablando de 4 generaciones donde la Biblia habla de Dios que visita estas generaciones. Amado, esto es real y no podemos ignorar. En el libro Éxodo 20, en los mandamientos, si no me equivoco es el versículo 4, en Éxodo 20, por si lo quieren buscar, ahí prácticamente dice la visita de la tercera y cuarta generación. Yo no conocía eso y aunque yo decía los mandamientos, no me había fijado en eso y sin embargo fue parte de mi testimonio, parte por lo que hoy día yo estoy seriamente con este tema, porque yo personalmente tuve estas preguntas, yo personalmente tuve experiencias sobrenaturales y todavía, no las tuve, no, todavía puedo ver experiencias personales con este tipo de situaciones, ¿ok? Se habla de esto, se habla de estas generaciones y el enemigo también quiere destruir generaciones tras generaciones y de la manera que lo podemos detener esto de generación por generación es con la sangre de Cristo. No hay otra forma, la sangre de Cristo. ¿Ok? Y en Romanos 8:38 dice, por lo cual, mire qué lindo, estoy seguro. Es que esto es lindo. Esto es una declaración. Yo lo tomo como una declaración. Por lo cual, estoy seguro, yo estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjese que menciona principados como fuerzas poderosas, pero incapaces de separarnos del amor de Dios. ¡Qué hermosura! Es que la palabra es buenísima, es bella. Amados, gracias por acompañarme en este episodio, la segunda parte, y me disculpo por tardarme un poco, pero como ven es mucho material y trato de incluir detalles y textos bíblicos que nos ayuden a ver claramente estos temas. Yo los invito al próximo episodio donde estaré presentando el episodio número 3 y se llama Conoce tu armadura. O sea, vamos a ver como algo de introducción, conoce tu armadura y luego vamos a desglosar cada una de ellas. O sea que estamos en un tema muy interesante y de veras me encantaría que siguieran poco a poco para que aprendamos juntos este tema. Espero de verdad que este episodio les toque y les edifique porque de veras que es mi gran deseo poder bendecirte con la verdad de esta palabra. Y te recuerdo que puedes suscribirte a este canal de Antojitos Espirituales y dale un like si
te parece, si te gustó. Y también toca la campanita para que puedas recibir notificaciones de los próximos videos. Y también, si lo deseas, comparte este canal con tus amistades y con tus familiares para que puedan acompañarnos, y también comparte tus opiniones. Me gustaría que compartieras tus opiniones, si tienes algún testimonio o a lo mejor te gustaría que traiga otro tema diferente. Por favor, déjame saber, porque con mucho gusto, sinceramente, yo voy a estar pendiente y voy a tratar de hablar de esos testimonios. Gracias por acompañarme, te quiero mucho, bendiciones y hasta la próxima. ¿Ok? Nos vemos pronto. Adiós. Bendiciones. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar acompañándome. Adiós.